tal, hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta nuestra segunda cápsula catequética que vamos a elaborar para ustedes. En esta ocasión tenemos un tema muy importante. Como bien saben, estamos ya cerca de que se termine este periodo de confinamiento que se nos ha pedido por cuestiones de salud. Pronto nos darán la indicación de que ya podemos volver a los templos y podemos celebrar los sacramentos que hasta este momento pues no ha sido posible. Uno de los sacramentos que más han anhelado los fieles, según lo que nos han dicho, es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la misericordia de Dios, que seguramente lo extrañamos, lo echamos en falta y lo necesitamos para poder después alimentarnos de la Eucaristía. Por eso, en esta cápsula brevísima, quiero recordarles a ustedes cuáles son los requisitos para hacer una buena confesión. Esto es importante para que realmente sea un encuentro con Jesús, un encuentro con su misericordia y que en verdad podamos restaurar la amistad que hemos perdido con Él por causa del pecado. El primer requisito para hacer una buena confesión es el examen de conciencia. Es muy importante que de verdad hagamos conciencia de lo que esto significa. Porque en muchas ocasiones parecería que solo tenemos una ocurrencia. ¡Ay! Está el padre solito en el confesionario, pues no voy a confesar, porque pobrecito. No. Tenemos que ser muy conscientes de que se trata de un encuentro sacramental, es un encuentro personal. Y cuando vamos a ver a una persona a la que queremos mucho, nos preparamos. Es más, hasta nos arreglamos, ¿verdad? Pues así, nuestro examen de conciencia tiene que ser un acto, primero que nada, de amor, de reconocimiento, en el que nosotros hacemos un análisis de las ocasiones en que le hemos fallado al Señor. La base de todo buen examen de conciencia son los 10 mandamientos. Que nadie diga, es que no me sé confesar. A ver, repasa los 10 mandamientos, empieza, haz una lista. Y yo les aconsejo, así como a los niños, que se ayuden de una lista por escrito, hagan su examen de conciencia por escrito, mandamiento por mandamiento, y les aseguro que no se les va a olvidar ninguno. Y así estará muy bien hecho su examen de conciencia. Estarán ustedes listos para poder dar el siguiente paso. ¿Cuál es el segundo paso? El dolor por los pecados cometidos. El examen de conciencia no es solamente una lista en la que vamos a ir a presumir nuestros logros. No, hijos. El examen de conciencia es justamente el primer movimiento del alma hacia adentro, hacia uno mismo, para darnos cuenta en qué le fallamos al Señor. Y una vez que identificamos en qué le fallamos, veamos esa falla nuestra, ¿qué trae como consecuencia? Pues lógicamente tiene que traer como consecuencia el empañamiento o la ruptura en la cercanía, en la amistad con el Señor. Porque Él es bueno, Él es misericordioso, Él solamente tiene cosas buenas para nosotros, y que no seamos capaces de corresponder a esa bondad definitivamente es una injusticia. Por ello, el dolor por los pecados es, en primer lugar, el reconocimiento de que hemos sido injustos con alguien que ha sido infinitamente bueno. Por eso, si no tenemos dolor por los pecados, si no tenemos arrepentimiento por esos pecados, entonces no nos acerquemos a la confesión, porque nos estaremos burlando de la misericordia de Dios, puesto que Él nos perdona por amor. Pero el amor, recuerden que solamente con amor se paga. El tercer elemento para hacer una buena confesión es justamente la confesión sacramental. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede hacer la confesión ni por teléfono, ni por videollamada, ni por WhatsApp, ni por ninguna de las otras vías electrónicas que están ahora a nuestro alcance. No, la confesión tiene que ser persona a persona y la confesión tiene que ser un encuentro personal del pecador con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que está allí presente en la persona del sacerdote. El sacerdote está prestándole su ser, su persona a Cristo, que es realmente el que escucha los pecados, el que los absuelve y el que le da consuelo y confort a la persona que ha abierto su corazón para limpiarlo de todos esos pecados. La confesión entonces pues tiene que ser este encuentro personal y los pecados tienen que ser dichos. Si nos reservamos un pecado,
por vergüenza, por desconfianza, por alguna razón consciente, entonces toda nuestra confesión es nula. Tenemos que decir todos los pecados que hayamos cometido desde nuestra última confesión y que no han sido aún perdonados. Si en el transcurso del examen de conciencia recordamos algún pecado que no hemos confesado de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, etcétera, etcétera, es el momento de incluirlo. Es el momento de incluirlo, porque en ocasiones pues lo disfrazamos con una fórmula genérica, ¿verdad? Y de todos los pecados que yo no me acuerdo. Bueno, si no te acuerdas, ciertamente Dios te los perdona. Pero si te acuerdas y a propósito los ocultas, ahí entonces hay una falta de rectitud en tu intención para buscar la misericordia de Dios, y esa falta de rectitud también anula la gracia del sacramento. Por eso, confesión total de todos tus pecados que has cometido desde tu última confesión y que no han sido aún perdonados. El cuarto elemento para hacer una buena confesión es el propósito de enmienda. A veces olvidamos la importancia de este elemento. ¿Qué es el propósito de enmienda? Un propósito firme y serio de no volver a cometer esos pecados. ¿Por qué? Porque te han llevado a romper tu amistad con Dios, porque han ofendido la bondad, la majestad y la misericordia de Dios, y porque han borrado o han manchado en ti la imagen y semejanza que Dios puso el día que te creó. Por eso, el propósito de enmienda es fundamental. Si yo voy a ir a acusarme de que he dicho mentiras, pero no tengo ganas de corregirme, si quiero seguir mintiendo, entonces mi confesión tampoco es válida, porque yo tengo que tener un sincero propósito de no volver a cometer esos pecados del pasado. Es la razón por la que no se puede dar la absolución, por ejemplo, a quienes viven en pecado permanente. Por ejemplo, quienes viven en unión libre, como le llaman, o casados solo al civil, están viviendo en un pecado que se llama fornicación, tener relaciones sexuales sin estar casados por la iglesia. Y como no quieren cambiar esa situación, entonces no se les puede dar la absolución. O quienes viven en adulterio, que viven con una persona que está casada con otra, por ejemplo, ese es pecado de adulterio, tampoco se pueden confesar porque no tienen propósito de enmienda. Van a volver a su casa a la misma situación de pecado que estaban viviendo. Por lo tanto, no se les puede dar la absolución. Tiene que existir el propósito de enmienda para que se pueda recibir realmente el perdón de los pecados. Por último, un elemento que es muy importante y que también lo dejamos a veces en segundo plano: cumplir la penitencia. Cuando el sacerdote nos indica qué tenemos que hacer para resarcir un poco el daño, el mal que hicimos con estos pecados, no quiere decir que el sacerdote nos está pidiendo el pago por ese pecado. No, porque en verdad nadie sabe lo que le debemos al Señor por los pecados que hemos cometido. Sin embargo, la Iglesia, que es madre y maestra, nos aconseja tener presente que con un pecado existen dos consecuencias. Uno es la culpa y el otro es la pena, ¿verdad? Yo lo pongo siempre con un ejemplo. Si yo voy y rompo el vidrio de una casa ajena, ahí tengo yo una culpa. Yo rompí ese vidrio, ¿verdad? Voy y le digo a mi vecino: oye, discúlpame, te rompí tu vidrio. Y mi vecino, como es muy bondadoso, me va a decir: está bien, te perdono, pero me pagas mi vidrio. Ahí está. La culpa ya me perdonó, y luego la pena, pero me pagas mi vidrio. En el caso del pecado es algo semejante. La culpa se nos levanta cuando el sacerdote nos absuelve, pero tenemos pendiente la pena. Y de ahí viene la palabra penitencia. ¿Qué es la penitencia? Pues vamos a decir así que es un abono, es un adelanto a lo que tenemos que resarcir en el honor, en el amor dañado que nosotros hemos lastimado con nuestros pecados. El amor de Dios, el honor de Dios, la amistad con Dios. Con la penitencia vamos abonando esa deuda que contraemos con cada pecado que cometemos. La gran ventaja es que si algún día ustedes escuchan que alguien dice: oigan, con esta misa, con esta celebración, hay indulgencia plenaria, vayan cuanto antes, porque en ese momento ustedes se van a dar cuenta qué significa indulgencia plenaria. Es el perdón de todas las penas que se han merecido por los pecados.
Entonces, cuando tienes indulgencia plenaria, ya no hay pena que pagar. Está perdonada la culpa y también la pena, pero solo cuando recibes la indulgencia plenaria, ¿verdad? Esta potestad la tiene la Iglesia a partir de que el Señor Jesús dio a Pedro la potestad de atar y desatar, pero solamente es en épocas muy, muy especiales. Por ejemplo, los jueves en la hora santa, por ejemplo, en las misas de primera comunión, en las misas de confirmación, ¿verdad? Allí se gana indulgencia plenaria. Cuando el señor obispo va a celebrar la misa estacional en alguna parroquia, hay indulgencia plenaria. Aprovechemos estas gracias que nos otorga el Señor. En algunos momentos vayamos preparándonos para el regreso a nuestra vida en la nueva normalidad, haciendo el propósito de hacer confesiones frecuentes. ¿Cada cuánto podría ser? Pues ¿qué tal cada 2 meses? Por lo menos, ¿verdad? El mandamiento nos dice que por lo menos una vez al año. No nos quedemos con el mínimo. Busquemos estar más cerca de la amistad con Dios y hagamos una confesión un poquito más frecuente, pero también un poquito más consciente, para que realmente nos acostumbremos a vivir en estado de gracia, en estado de amistad con Dios. 5 elementos, pues, para hacer una buena confesión: examen de conciencia, dolor por los pecados, confesión sacramental, propósito de enmienda y cumplir la penitencia. Ojalá que no los olvides. Y cuando vayas al confesionario, acuérdate, 5 elementos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hasta luego.